Ajá, buenos días. Buenos días, comensales bellos. Feliz jueves, vale. Esperamos que tengan buen ánimo y mucha hambre de Cristo. Sí, vale, yo tengo hambre, por cierto. Mucha hambre. Pero el hambre importante es el hambre por Cristo. Así es, esa es la importante. Entonces, bueno, hoy vamos a estar degustándonos en Juan capítulo 12, esta vez desde el versículo 34 al 36, en Palabra de Dios para Todos. Y el menú del día de hoy dice así. Entonces alguien entre la multitud le contestó: la ley nos dice que el Mesías iba a vivir para siempre. Entonces, ¿por qué dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Luego Jesús les dijo: la luz va a estar con ustedes solo por poco tiempo. Caminen mientras la tienen, y así la oscuridad no los sorprenderá, pues el que camina en oscuridad no sabe por dónde va. Mientras que tengan la luz, crean en ella para que se conviertan en hijos de luz. Jesús dijo esto y se fue lejos escondiéndose de ellos. Amén. Amén. Mira, comenzando aquí, yo veo que dice, ¿verdad?, de que la ley nos dice que el Mesías iba a vivir para siempre. Entonces, ¿por qué tú dices que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y ellos entendieron de una vez que Jesús estaba haciendo referencia a la cruz. Entonces yo me pregunto esto, ¿no? ¿Será que eso era una frase común de la época? O sea, eso de referirse como que levantaron a fulanito queriendo decir que lo crucificaron. Sí, es lo más probable. Otra cosa que veo aquí es que la multitud está diciendo así como que ya va. Ese Mesías no calza en nuestros conceptos mentales. Entonces, ¿a quién te refieres? Y yo creo que a nosotros ahorita en la actualidad tampoco a veces nos cuadran muchas cosas, y es cuando le damos como que cabida a la duda, ¿no? Sí, pues, pero la duda viene por desconocimiento del Padre y por desconocimiento de Jesucristo, pues. Entonces el verdadero problema siempre va a ser el desconocimiento de Dios. Por eso es que Juan 17:3 dice que en esto consiste la vida eterna, en que conozcan al Padre y al Hijo. Por otro lado, aquí yo veo que cuando ellos dicen la ley, ellos se refieren a todo el Antiguo Testamento. Era como que la forma de mencionar el Antiguo Testamento. Que recordemos que en este tiempo en que están aconteciendo todas estas cosas, lo único que existía era el Antiguo Testamento. Pero también otra cosa que veo es que, oye, qué delicado es malinterpretar la palabra de Dios. Porque es que quiero que recuerdes que toda la palabra de Dios te muestra el carácter, los diseños y el corazón del Padre. Pero te digo algo, es muy probable que incluso los discípulos allí estaban raspados, porque no sabían interpretar lo que la palabra decía. Porque de hecho Isaías, habla tanto de Cristo que iba a vivir para siempre, sí, en el aspecto de que es vida eterna, pero luego de haber pasado por todo el sufrimiento que pasó. Así es. Más adelante dice: luego Jesús les dijo: la luz va a estar con ustedes solo por un poco de tiempo. Caminen mientras la tienen, y así la oscuridad no los sorprenderá, pues el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. Y yo veo aquí como que Jesús les estaba diciendo: ya los que querían abrir sus ojos ya los abrieron y están viendo la luz. Pero los que no han querido abrir sus ojos ni sus corazones, simplemente siguen caminando en oscuridad y no saben a dónde van. Cierto, vale. Y es que el mundo te enseña a vivir en una constante incertidumbre respecto a todo, pues a todas las cosas materiales, a todas las cosas terrenales. Pero Dios es un padre que se goza en guiar a sus hijos. Y la luz expone todas las cosas tal cual como son. Por eso es que Jesús dice, oye, el que camina en luz sabe por dónde va, pero el que camina en oscuridad no sabe por dónde va. O sea, es simplemente un paralelo que está haciendo allí. Ahora sí, como tú dices, ¿no? Aquí, mira, hablamos hace unos minutos de que cuando Dios no calza en la cajita que tengo mentalmente, ¿verdad? Entonces le damos paso a la duda. Y tú dices aquí, amor, nos acabas de decir que el mundo te enseña a vivir en una constante incertidumbre, ¿no? Pero ¿cómo te enseña a vivir en esta constante incertidumbre? Mira el trabajo aquí de las tinieblas, y yo sé que con esto se van a derribar muchos muros mentales en el nombre de Jesús. Amén. Mira, las tinieblas trabajan para que tú tengas un concepto errado de Dios. O sea, para que tú metas a Dios dentro de 4 paredes mentales, y cuando Dios no cumple ese concepto errado que tú tienes en tu mente, entonces es cuando tú le abres la puerta a la duda. Claro. Dejando así que entre en ti
todo eso que tú mencionas, amor, lo que es la incertidumbre respecto, bueno, a todas las cosas, pues, tanto materiales y terrenales, bueno, como también las cosas de la vida eterna. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos para que el mundo no nos siga, sabes, haciendo dudar? Simplemente no encasillando al Señor, conociéndolo más en profundidad, porque al tú conocerlo más en profundidad, ya tú vas derribando esos muros. Ahorita lo que estamos haciendo, estamos derribando esos muros. Cierto. No podemos encajonar a Dios, y esto lo hemos dicho muchas veces en muchos desayunos. Y en esto de encajonar a Dios, pienso también que hace poco escuchábamos que la palabra tiene que dar un fruto en nosotros. Sí. Es necesario que así sea. Por eso que nosotros, a ustedes que nos escuchan, siempre les estamos preguntando, les estamos diciendo que nos compartan pues los testimonios que tienen con el desayuno celestial, y no con el desayuno celestial, los testimonios que tienen de conocer a Cristo a mayor profundidad. Exactamente. ¿Ves? En estos desayunos. Claro. Porque para eso es el desayuno. Por eso dice conociendo a Cristo día a día. Exactamente. Porque eso es lo que queremos hacer, ir más profundo en él, derribar cada vez más estructuras para que cada vez menos la duda tenga cabida en nosotros. Entonces, no se frenen en reflexionar cuál es el fruto que esto está trayendo a su vida. Exacto. Y si no está trayendo esto un fruto a su vida, oye, ponerse a pensar el por qué no lo está trayendo. Quizás estamos tomando por menos lo que aquí espiritualmente está ocurriendo. Esto no es como que, bueno, es un podcast que yo escucho todos los días. No, esto es algo en lo que queremos que se imparta verdaderamente el Espíritu de Dios. Amén. Queremos que su espíritu sea inquietado, y que así sea. En el nombre de Jesús se lo pedimos al Espíritu Santo de Dios, que sea Él inquietándolos a conocer lo verdadero, a conocer lo que hay más allá, a ver ese mundo espiritual en el que fuimos diseñados. Porque recordemos que somos seres espirituales viviendo en un cuerpo terrenal. Entonces tenemos propósitos espirituales, tenemos un propósito mayor espiritualmente hablando que el propósito terrenal que podamos tener. No nos quedemos con lo que solamente nuestros ojos ven, que nuestros ojos espirituales en esta hora sean abiertos y podamos, como en este versículo, aprovechar la luz de Jesucristo y podamos comenzar a caminar en ella. Fíjate que en el siguiente versículo dice: mientras que tengan la luz, crean en ella para que se conviertan en hijos de luz. Jesús dijo esto y se fue lejos escondiéndose de ellos. Fíjate que dice mientras tengan la luz, o sea, mientras tengamos el chance, vamos a aprovechar la luz de Cristo y vamos a avanzar en lo espiritual. Amén. Porque va a llegar un momento en el que ya no se va a tener la luz de Cristo, o ya no vamos a tener la oportunidad de usarla. Yo creo que como seres humanos siempre tendemos a postergar las cosas. Y me recuerdo que yo, cuando estaba medio fría, para no decir fría y media, decía dentro de mí algo así como que, bueno, cuando yo necesite del Señor, ahí lo busco bien. O cuando ya yo esté así como viejita, que ya me esté acercando a mis últimos días, quizás me meto más para, tú sabes, irme a la eternidad con Cristo. Pero me estaba perdiendo, ¿sabes? Del avanzar en lo espiritual aquí en la tierra. Exactamente. Del ir más profundo en él y de aplicarlo a mi vida, ¿sabes? Claro. Y no solamente del aplicarlo a mi vida, porque eso es lo más superficial del evangelio, sino del verdaderamente cumplir el propósito para el cual yo fui creada en esta tierra, que es complacer a mi Padre Celestial, aquel con el que voy a pasar toda la eternidad. Porque así, o sea, es como que si te dijeran, bueno, en 2 minutos haz esto y pasas el resto de tu vida disfrutando esto, ¿sabes? Exacto. Y cómo no hacerlo. ¿Cómo no hacer eso en esta vida sabiendo que no significa nada en comparación con la que viene? Claro, cuesta, porque cada minuto que estamos aquí, berro, es una batalla, pero que podamos pelear correctamente esa batalla. Claro, vale. Es así. Y bueno, agárrense con esa descarga de Liangeli. Algo les tuvo que haber quedado ahí, ¿vale? Sí, porque es importante a veces aclarar ciertas cosas, porque mira, a veces tratamos a Dios como si fuese invención nuestra, como que nosotros creamos a Dios y no al revés. O sea, es al revés, Él nos creó a nosotros.
Entonces cuando tú tratas a Dios como que tú lo creaste a Él, entonces tú le pones la forma, tú le pones lo que puede hacer, lo que no puede hacer, tú le pones la lógica, tú le pones el techo, las paredes, y además tú le pones qué es lo que tú quieres que Él haga. O sea, no es al revés como debería ser. Porque claro, cuando tú entiendes que es Él el que nos creó, Él es el que nos dice cuál es nuestro propósito, qué es lo que Él quiere hacer y para qué nos creó a nosotros. Y entonces ahí la vida cambia, pues, y ahí todo cambia radicalmente. Por eso es que no podemos poner a Dios o encasillar a Dios en un poco de formas, en bueno, esto no se puede, esto sí se puede, hay que ir para allá, hay que cumplir con esto, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Que además cuando hacemos eso, si tú te pones a analizar bien todas las formas, tú te vas a dar cuenta que lo que hacemos es darle rasgos humanos a un Dios que es espíritu. Y eso al final es lo que te va a crear la inseguridad. Claro. Porque como seres humanos somos tan falibles. Tan falibles. Entonces, si tú encasillas a Dios en una broma, quiere decir que estás diciendo como que Dios está errado. Como, oye, se equivocó aquí o se equivocó con esto. Y hay muchos chistes así, de que, oye, yo creo que Dios se equivocó con esto, porque le puso tetillas a los hombres. Ese tipo de cosas, pues. No, a uno le surgen tantas dudas cuando estaba amamantando, y que por qué los hombres tienen esas tetillas inútiles ahí. Ay, pero eso es otro tema, Claro. Pero bueno, lo cierto es que cuando tú entras, o sea, de verdad entras y pruebas del reino. Por eso es que el salmista decía, probad y ved. Ven, prueba y ve que el reino de Dios, o sea, prueba, da una probada de eso. Y cuando tú pruebas el reino, que tú dices, wow, me tardé ese poco de años en aceptar a Cristo, guarda, de todo esto me estaba perdiendo. Estuve viviendo toda mi vida tratando de encajar aquí, encajar allá, quedar bien con este, quedar bien con aquel, arañar un poquito de felicidad en algunos momentos. Uy, ahora es una tortura que uno vive a veces en la vida. Por eso es que uno dice, oye, estamos sobreviviendo, no viviendo. Pero cuando vienes a Cristo y pruebas de Él, entonces empiezas a vivir. Así es, y bueno, lo que queremos en estos desayunos, y aquí como que hacemos un énfasis otra vez en eso, es que tú quieres experimentar por ti mismo al Señor. Amén. Y a través de cada testimonio, cada palabra que hemos dado, queremos que tú quieras tener ese encuentro con Él. Si tú estás escuchando estos audios y tú no tienes ese anhelo, si no se ha despertado esa chispa en ti, por favor también háznoslo saber, porque necesitamos hacer algo en el Señor, pero queremos que esa chispa y esa llama del Espíritu se encienda en ti, que sientas una necesidad. Y bueno, aprovechamos, vamos a hacer la oración de una vez. Declaramos en el nombre de Jesús que tú que nos estás escuchando eres encendido en Jesucristo. Amén. Y comienzas a tener una sed, un hambre desesperada por Él, una ansiedad, pero en el buen sentido de buscarlo, de tener encuentros con Él, de verte cara a cara y de no seguir viviendo si no te encuentras verdaderamente con Él. Amén. Que así sea en el nombre de Jesús. Y bueno, gracias Señor por este día, por esta palabra. Te pedimos que seas tú despertando y vivificando los espíritus de cada uno de los que nos está escuchando y aún de nosotros mismos en las áreas que aún falten. Amén. Amén. Bueno, amados, estamos despedidos. No olviden compartir esta palabra y esta agua con el que ustedes también sepan que tiene hambre y sed, o que no lo tiene, pero que ustedes quieren que se encienda esa hambre y esa sed de justicia. Claro que sí. Y recuerda que la palabra de Dios no es para ninguna denominación, para ninguna etiqueta, para ninguna edad, para ninguna nacionalidad específica, sino que es para los hijos de Dios, los que aman su voz. Y bueno, nos escuchamos mañana. Chaito. Arrivederci.